Buenas tardes, compañeros, docente Richard. Soy Jonathan Cedeño Tumbaco y hoy les voy a hablar de mi tema de ensayo de titulación Impacto económico por los cambios tributarios de los últimos 3 años de las microempresas de Ecuador. Los cambios tributarios en Ecuador han generado complejidades para las microempresas en su adopción y aplicación. La Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria del 2019 creó el régimen impositivo para las microempresas, RIC, a partir de enero del 2020. ¿Qué implicaba este nuevo cambio para los microempresarios? Una de las primordiales cambios que tuvo fue del pago semestral de impuesto a la renta del 2% sobre las ventas brutas. Sin embargo, la pandemia del COVID-19 afectó negativamente a las microempresas, reduciendo sus ingresos. La problemática para las microempresas radica en la complejidad y carga administrativa adicional que implicaba cumplir con las nuevas resoluciones tributarias. Dichos cambios también pueden afectar en la rentabilidad, de modo que fue un desafío por el posible aumento de los impuestos o la eliminación de ciertos beneficios fiscales. Por lo expuesto anteriormente, se consideró importante dar a conocer los distintos cambios tributarios que han presentado las microempresas. El presente trabajo de investigación se desarrolló con una metodología documental descriptiva. La importancia del presente trabajo de investigación comprende en cómo estas reformas afectaron a las microempresas y para ello es elemental garantizar las políticas fiscales que fomenten la equidad, complejidad y la viabilidad de este sector económico. Para conocer el análisis de los cambios tributarios, se debe conocer primordialmente los efectos causados en las microempresas. Los cambios tributarios han generado una carga administrativa adicional, lo que puede afectar en la rentabilidad y los beneficios fiscales de las microempresas. El estudio y revisión documental se le realizó utilizando diversas fuentes como la Web of Science, Dialnet, Google Académico y revistas académicas. El objetivo del ensayo fue analizar y comprender el impacto de los cambios tributarios en la operación y rentabilidad de las microempresas. Este objetivo da lugar a la comprensión en cómo las modificaciones en el sistema tributario influyeron en la estabilidad financiera y la capacidad de crecimiento de las microempresas. Las reformas tributarias para las microempresas. El régimen impositivo para microempresas, RIM, uno de sus principales afectaciones en los contribuyentes catalogados como RIM, fue el pago semestral del 2% sobre las ventas brutas. Al ser un pago regresivo sobre las ventas excesivamente alto en comparación al régimen general. La base imponible para el impuesto a la renta del RI era la tarifa del 2% sobre las ventas netas, lo cual no tomaba en cuenta si existía ganancia. Por lo tanto, tiene un impacto negativo en las finanzas de las microempresas. Además que el pago del tributo del 2% del impuesto a la renta sobre las ventas netas no posee las características de progresividad y equidad, debido a que se debe realizar, debido a que si al realizar el cierre del ejercicio no haya habido ganancias, de todas formas se debía tributar con 2% sobre las ventas. Luego, otro de los cambios que tuvo este sector económico fue que la creación del régimen simplificado para emprendedores y negocios populares, RIMPE, que este nuevo régimen sustituía al RIM y al RICE con requisitos y beneficios específicos. Uno de los impactos también que no solamente fueron económicos, como fue el tributo del 2% semestral, sino que también esto originó la derivación de gastos administrativos.
como la asesoría profesional contable, que permitiera que los contribuyentes cumplan a tiempo con las obligaciones de los nuevos cambios tributarios. Las nuevas reformas también originó que las microempresas tuvieran menos carga en cuanto a la presentación de sus obligaciones, pero a su vez creó la necesidad de contar con personal capacitado, que antes del régimen RIN no la había la necesidad de ello. También en la aplicación y entendimiento de las resoluciones, eh, aumentó un gasto adicional que era el servicio contable para los contribuyentes que tuvieron dificultad para aplicar correctamente los cambios fiscales. Impacto del RIMPE en las microempresas. Limitaciones del RIMPE. Los negocios registrados bajo este régimen no pueden utilizar el sistema del IVA. Tienen limitaciones en la emisión de factura con desglose de IVA. Recordemos que uno de los cambios es que este régimen RIMPE se dividía en dos. Tenemos los negocios populares y los emprendedores. Los negocios populares para contribuyentes, personas naturales y jurídicas cuyos ingresos anuales eran de 0 a 20.000 dólares. Y los emprendedores, quienes tenían ingresos mayores de 20.000 dólares hasta los 300.000 dólares. Desafío en la sostenibilidad. Las microempresas en el sector de Pascuales se han visto especialmente afectadas por la falta de apoyo y la imposición de impuestos sobre pérdidas acumuladas. No todas las microempresas fueron beneficiadas con el pago del tributo del 2%, ya que en el régimen general se podía prorratear las pérdidas en los siguientes años, lo que permite disminuir el pago del impuesto a la renta en los siguientes ejercicios económicos. Pero con el RIM, esto no permitió que las microempresas se pudieran prorratear las pérdidas de años anteriores para disminuir el pago del impuesto, lo cual fue una desventaja. Igualdad y progresividad tributaria. Las reformas no cumplen con el principio de progresividad, tratando todos los ingresos como un bloque uniforme y sin considerar las circunstancias individuales de los contribuyentes. Incidencia y desafíos para los microempresarios. Apoyos y recursos. Es importante brindar herramientas y recursos adecuados para ayudar a las microempresas a cumplir sus obligaciones tributarias. La planeación tributaria, la planeación fiscal adecuada es crucial para optimizar el pago de impuestos y aprovechar los beneficios fiscales disponibles. Actualización y educación fiscal. Es esencial estar actualizado en los cambios de regulaciones fiscales para evitar sanciones y multas. Las nuevas reformas también originó que las microempresas tuvieran menos cargas en cuanto a la presentación de sus obligaciones, pero a su vez creó la necesidad de contar con el personal capacitado, que antes del régimen RIN no había la necesidad de ello. También en el entendimiento y aplicación de los cambios hizo que estos contribuyentes requirieran de servicio contable, ya que presentaron dificultad para entender y aplicar los cambios. Los cambios también que implican estos controles de la administración tributaria son una pieza clave dentro del engranaje de las estrategias llevadas a cabo con el fin de disminuir la evasión. Sin embargo, no son eficientes, ya que origina una percepción negativa en los microempresarios relacionadas con el cumplimiento de sus deberes formales. Estos controles de parte de la administración tributaria en muchos casos fueron el inicio de que microempresarios decidan seguir en la informalidad. ¿Qué quiero decir con la informalidad? De que no estén facturando sus ventas, ya que el pago del tributo era directo a las ventas.
y que no existiera un control en cuanto a los ingresos, porque como te controlaban mediante el pago del tributo sobre tus ventas, muchos empresarios decidían no emitir comprobantes de venta, lo cual también es una desventaja para el fisco al no poder contar con una recaudación eficiente. Impacto económico de las reformas tributarias. Contribución a la economía. La inclusión de más contribuyentes bajo el régimen RIMPE contribuye a aumentar los ingresos fiscales, apoyando el desarrollo económico del país. Si bien el reemplazo de RIN y el RICE bajo el régimen RIMPE, como lo mencioné anteriormente, se dividía en dos grupos, el negocio popular y los emprendedores. Por parte de los ingresos fiscales, en cuanto al grupo de negocio popular, era el pago de $60 como impuesto a la renta. Muchos contribuyentes que eran parte del RICE anualmente no llegaban a ese valor que con el nuevo régimen tenían que pagarlo. Incluso, a pesar de que era menor, muchos contribuyentes cerraron sus negocios en la pandemia, lo cual no tuvieron actividad económica. Sin embargo, la inclusión en este régimen les obligaba a pagar $60, hayan tenido o no actividad económica, y mucho menos que hayan tenido pérdida. Entonces fue un impacto negativo para estos contribuyentes que antes de este régimen ni siquiera llegaban a los $20 como pago de impuestos. Efecto en el consumo. Es importante estudiar los efectos de las reformas tributarias en la economía, considerando su impacto en el consumo y el desarrollo empresarial. Desarrollo empresarial. Las reformas tributarias deben considerar su impacto en la formalización de negocios, la inversión interna y externa, y en el desarrollo empresarial. Es importante hacer mención referente a la existencia de la inequidad respecto al pago de $60 como impuesto a la renta de forma obligatoria. Como les mencioné antes, parte de este grupo económico que estaba en el grupo de negocio popular causó una molestia porque cuando se aplicaron estos nuevos regímenes todavía existían afectaciones en las actividades económicas originadas de la pandemia del COVID-19. Entonces, las reformas tributarias influyeron negativamente en la sostenibilidad de los emprendedores en los negocios populares, debido a que la mayoría tuvo un impacto negativo en la liquidez de sus negocios. Como resultado de los cambios del surgimiento de los nuevos regímenes, es que muchos se catalogaban dentro del régimen en base a su actividad económica, pero no todos los contribuyentes poseen una sola actividad, poseen varias, lo cual este proceso de transición ocasionaba dificultad en el entendimiento de las reformas y su aplicación, de modo a que los contribuyentes no cumplían a cabalidad con sus obligaciones, debido a que algunos poseían varias actividades económicas, incluyentes y excluyentes del régimen, y al no contar con un acompañamiento necesario en los procesos de transición de estos nuevos cambios, originaban que estos contribuyentes llegasen a tener sanciones y multas por no cumplir con sus deberes formales a tiempo.
Conclusiones. La Administración Tributaria ha mantenido importantes cambios en sus leyes para aumentar los ingresos fiscales. Sin embargo, parte de estos cambios afectan principalmente a los microemprendedores, quienes aportan gran parte de la recaudación tributaria. Luego de analizar los cambios surgidos en los últimos 3 años y su impacto en las microempresas, se concluye lo siguiente. Las reformas tributarias efectuadas en los periodos del 2020 al 2022 tienen un impacto negativo en la liquidez del sector de las microempresas, al no estar ligadas a los principios de progresividad y equidad, causaron que la tasa impositiva para el pago de los tributos para este sector empresarial fuera elevada, al no poder tomar las deducciones y beneficios fiscales que tenían antes de ser incluidos de forma obligatoria a los nuevos regímenes. Los microempresarios tuvieron una disminución en su flujo efectivo por los cambios tributarios surgidos en la pandemia del COVID-19, de forma que muchos emprendedores se vieron en la necesidad de cerrar sus locales y regresar a la informalidad como parte de replantación de sus actividades comerciales y como estrategia para mejorar su gestión de la liquidez. El impuesto sobre las ventas netas de los microempresarios en plena pandemia COVID-19 representaron un gran desafío para su crecimiento y sostenibilidad económica, lo que originó que muchos contribuyentes aplazaran o renunciaran a sus proyectos de expansión o de inversión. Recomendaciones. Las reformas tributarias deben ser diseñadas considerando el conocimiento especializado para su cumplimiento, principios de progresividad y equidad, la simplificación de los procedimientos fiscales, proporcionar orientación clara y accesos a recursos que garanticen que se pueda cumplir con las reformas de manera efectiva. Análisis y evaluación económica. Conocer las necesidades de los sectores empresariales en base a un análisis y evaluación de la realidad económica previo a una reforma o resolución, permitiendo aplicar mejores beneficios e incentivos fiscales que no perjudiquen en la liquidez de los contribuyentes afectados por los cambios tributarios. Esa ha sido toda mi exposición en base a mi ensayo de titulación. Muchas gracias por su atención.